solidaridad. Vamos a grabar. Vamos a grabar para dejar registro y después poder subirlo a algunos canales de forma privada. Em, bueno, estamos muy contentos de poder realizar o organizar este espacio en conjunto con la Red de Derechos de Educación en Derechos Humanos de Chile y el Grupo de Trabajo de Política Educativa y Derecho a la Educación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, Queríamos, antes de comenzar, leer un pequeño escrito comunicado que redactamos eh, en función de ciertos cuestionamientos que recibimos eh, por producto de este seminario. Pero antes, decirles que tenemos también a una intérprete que ustedes pueden acceder a la interpretación, que solamente es de inglés a español, y ustedes pueden acceder a ella a través de la barra de tareas, interpretación, ponen español y van a poder escuchar lo que señala la intérprete. Bien, la red de investigadores en educación chilena, eh, bueno, queremos señalar lo siguiente, que hemos recibido cuestionamientos que señalan que al centrarse exclusivamente en la perspectiva palestina, este seminario podría excluir otras miradas sobre el conflicto Israel-Palestino, generando un ambiente hostil hacia la comunidad judía en Chile. Y algunos mensajes en redes sociales escalaron e incluso nos acusaron de adoptar una postura unilateral, invisibilizar otras narrativas legítimas y contribuir a la polarización. Como frente a estos cuestionamientos, nosotros queremos reafirmar nuestro compromiso con el pluralismo, la inclusión y el respeto en todas nuestras actividades. Y queremos expresar que el objetivo de este seminario es aprender de y con otros colegas educadores, investigadores trabajando en políticas de educación comparada y justicia educativa en distintos lugares del mundo, sobre cómo ellos han abordado y articulado acciones para aprender de Palestina, sus intelectuales y teorías. Como redes organizadoras, reconocemos que la historia palestina-israel es compleja y tiene larga data y que en cada conflicto hay múltiples perspectivas. No obstante, en este seminario está especialmente focalizado en aprender de Palestina en este momento de la historia, puesto que esta nación se encuentra enfrentando un ataque deliberado a sus instituciones educativas, universidades y escuelas, restringiendo la posibilidad de que estas instituciones, como sus actores, puedan seguir construyendo, aprendiendo y diseminando sus saberes. Queremos manifestar eh, que centrar este seminario en la enseñanza de Palestina no implica de ninguna manera una postura en contra de la población judía ni de su valiosa riqueza intelectual, ni se vincula con posiciones antisemitas. Muy por el contrario, aprender de quienes hoy viven una desventaja estructural constituye un compromiso con los derechos humanos, la justicia educativa y la solidaridad. Disculpen. Este seminario se centra específicamente en amplificar la experiencia de quienes enfrentan un patrón organizado y documentado de escolasticidio, el ataque deliberado a su vocación, escuela y vida intelectual, siendo esta una de las formas de violencia estructural que no puede entenderse desde una perspectiva desde ambos lados, ya que busca aniquilar por completo el futuro de una comunidad. Estamos abiertos al debate crítico, pero creemos que este webinario en particular debe centrar las voces de quienes ven su derecho a la educación vulnerado sistemáticamente para romper el silencio frente a esta forma específica de injusticia y contribuir a una pedagogía solidaria, crítica y comprometida con los derechos humanos. Eh, Luego de esta pequeño como introducción, queremos ya comenzar Javier, el seminario. Javier, Sí, no está funcionando la traducción. es que no está funcionando hacia el inglés.
pero hacia el español va a funcionar. Es que Ok. estoy... So, yeah, sorry, we only have translation from English to Spanish, not from Spanish to English. Um, so yeah, that's why probably yeah you won't hear what we say, but we will send you this text to the English speakers colleagues. Mm. Ya. Em, Sin más preámbulos, me gustaría este panel de hoy día va a presentar en este orden a Mario Novelli, Salim Bali y Pauline Lehmann, Enrico Gustein. Em, Vamos a comenzar por Mario. We're going to start with Mario. I'm going to read a brief introduction, a brief bio of Mario. Voy a leer una pequeña biografía de Mario y luego le pido a Mario que nos comparta él su PowerPoint o lo que quiera proyectar. Perfecto. So, Mario. Mario Novelli es profesor de Economía Política de la Educación de la Universidad de Sussex y durante las últimas 2 décadas ha investigado la relación entre educación, conflicto, guerra y paz. Sus trabajos han abordado temas como la militarización y securitización de la ayuda a la educación, la geopolítica de la ayuda en el contexto de la guerra contra el terrorismo, los programas globales de desradicalización como PREVENT, así como los procesos de reconstrucción post-conflicto y construcción de paz en el ámbito educativo. Entre sus publicaciones más recientes destacan Laboratories of Learning, Social Movement, Education Knowledge Making in the Global South y The Imperial Entanglements of Education in Emergencies. Fue presidente de la British Association for International Comparative Education, BAICE, es coeditor en jefe de la revista Globalization, Education and Societies y miembro del Centro para la Educación Internacional, sindicalista activo de UCU y ex miembro del directorio de The War on Want. Okay, Mario, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me? Yeah, Yes. perfect. Okay, thanks everybody. Thanks to Javier and the organizers for organizing this meeting. I'm going to talk around a paper that I'm working on for Comparative Education Review, which tries to talk about the relationship between what is happening now in Gaza in the scholastic side, and trace this more broadly to a kind of general collapse of the post-Cold War liberal education order. I'll read a little bit and talk a little bit and try to keep within the 15 minutes. The paper that I'm presenting is trying to trace the rise and fall of the post-Cold War liberal education order, exploring the downward spiral of post-Cold War US hegemony from its triumphalist and upbeat unipolar incarnation in the wake of the collapse of the Soviet Union, where talk of educational freedom, democracy, and peace was upbeat and widespread, to its current 2025 iteration, where democracy appears somewhat decoupled from capitalism, authoritarianism is widespread, war is prevalent, Ahora and que any notion a of lo a que ahora vemos que rule-based order autoritarismo is está muy evaporating. presente, hay guerra Capitalism is en todo el mundo, fragmenting, and el neoliberalism capitalismo is se está failing to deliver broad fragmentando enough y el benefits, even neoliberalismo in its own está Western fallando heartlands. en This entregar los current beneficios decay is best a la displayed altura, que estén a la educationally altura. through the prism of the Western funded and supported scholasticide taking place before our eyes A and través, ear from en este social media, escolasticidio que radio podemos and ver television. sucediendo ante nuestros Whilst the ojos, en facilitation of the en las Gaza redes genocide is sociales, symbolic of a imperial la vez decay, que the school boards of Florida and lo que está beyond sucediendo en are banning Gaza books and repressing teachers es un in what símbolo de Jesse lo de la Hagopian in his decadencia recent book educativa calls en truth cuanto a teaching. otros That is, lugares donde están teaching about the prohibiendo history of libros. slavery in the USA, Entonces, cuando of racism, etc. o prohibir Similarly, la enseñanza US-based acerca de la international students are esclavitud being o rounded la up, discriminación en deported Estados for Unidos, simply expressing están concern and siendo deportados condemnation for the estudiantes genocide solamente going on in por Gaza expresar and exercising their right to freedom of speech and su protest. preocupación en cuanto Rights al that were genocidio symbolically y seen as ejerciendo su derecho foundational a la in the protesta. United States.
Furthermore, the dismantling of USAID, Incluso más allá both materially and discursively, by the desmantelamiento new Trump de la administration, USAID has por sent la shockwaves administración de across the Trump international development ha community and enviado un signals a golpe seismic fuerte a través shift for del the mundo, field of international and generando comparative un education cambio and sísmico international education and development. These en el cuts to desarrollo aid de are la being educación. reciprocated in the Estos UK, cortes Germany, a Canada, apoyos and France. están siendo Elsewhere, replicados the prisons en of Reino Unido, Turkey, en Francia, en India, Alemania, and many al more mismo tiempo que sites are las filled with cárceles educators, de Turquía refound and y reimagined as y muchos enemies otros of the países state se están for the llenando de heinous crimes educadores of calling for justice or peace por or cometer el both. crimen de pedir Drawing on justicia debates in o international paz o relations and ambos. political science on the decline of US Western hegemony and the En, emergence of a multipolar world, uniéndome the a paper is la exploring conversación and entonces applying a this la framing through the lens of a decadencia de la political economy hegemonía of educativa education, neoliberal charting and y thinking through the complex criticando relationship between US-led Western la hegemony, economía the en rise of a relación a la multipolar hegemonía world, de and global and norteamericana national education systems, a processes, and un orden practices. multipolar. While schematically narrating over 3 decades of global También narra education 3 history, I want décadas to de drill historia down to de two la events. educación The first, y donde me enfoco en dos 1990 eventos. Primero, en Jomtien Education for All 1990, meeting, which forged la a reunión John pathway Tien, towards a post-Cold War que marcó un education camino, future. And the el second, the futuro de la ongoing educación. scholasticide in Gaza, Segundo, el where education escolasticidio que está systems and sucediendo en Gaza, educational en el que actors sistemas have been educativos subjected to a y Western-funded temáticas Israeli state-led slaughter on a scale han and with a sido ferocity diezmadas not por seen for many decades. por la The acción paper de will also Israel, que no se ha reflect on visto the hace implications and the muchas décadas. connections between these El two paper events también and va asks a the ver question of what la lies relación next for entre the estos field of ambos education eventos and international y va a ver development. qué es lo que It will sigue a also futuro explore the en el possibility of desarrollo de la reimagining educación. También va a education desarrollar alternatives beyond the contemporary el authoritarian reimaginar and the alternativas composition of the social educativas más allá del forces orden potentially autoritario. able to stem the tide of this current educational barbarity. Y lo Drawing que on puede Gramsci's también insights at an cambiar earlier time la that the ruta de esta crisis barbarie consists educativa. precisely in the fact that the old Esta is dying crisis and the new cannot be está born, justamente in this en en interregnum, la great imagen de Gramsci de variety lo of que morbid lo antiguo, systems appear. está muriendo y And he todavía goes no on to nace lo say, nuevo. this is a Y time of continúa monsters. diciendo, esta es I una will época de reflect through a monstruos. critical political Voy a economy of pensar education acerca approach de una what this all economía means for política education educativa. in the ¿Qué significa twilight esto para la of US educación empire. en esta caída del imperio Just a de couple Estados of words Unidos? about how I'm trying to understand Algunos, education. My algunos central comentarios argument acerca de is that cómo we estoy can't entendiendo understand la education educación. from within Lo itself. que yo entiendo es que la We need educación no to se puede entender por sí understand misma. education and education Se systems tiene que entender within a dentro de un broader sistema, global, local, national, dentro de regional political economy and una understand the economía relationship política global, between, local, y let's say, entender the también geopolitics la happening relación and entre la education geopolítica systems. And y los sistemas my educativos. central argument is that Y education mi matters. argumento central es que It's la both educación es affected by those importante, global es processes and afectada por estos also procesos affects those global globales, pero processes, and también that we need to take es education afectada y afecta seriously in our también los understanding of procesos. Y tenemos que international tomarnos en serio relations. las relaciones So, internacionales. beginning with education for Entonces, all, empezando after the collapse of the con Cold educación War, para todos. Después del colapso de la Guerra Fría, after the collapse of the Berlin Wall, después de and la the end caída of the del muro Cold de War, Berlín y el final de la Guerra a Fría, meeting took place in Jomtien, se- Thailand in hubo una 1990, which reunión really en has been Jomtien, en foundational Tailandia, en for the 1990, past que fue 35 years fundacional of en, global education en relación a policy. los últimos 35 Attended años de by las políticas 150 representatives of globales de countries, educación. lots of NGOs, international Asistieron organizations. más o menos It drew 155 together a países. commitment También to eh, education for all, convocó a un which remains a compromiso kind para of una key educación tenet para of global todos, que education sigue policy siendo to today. una When we norma, think about education for un all pilar and para those la educación commitments, contemporánea. Y cuando pensamos en esto de la we educación often para see todos it y in sus relation compromisos, to lo a vemos change in en global world relación order. a An cambios del optimistic orden global. moment Fuera un where momento the United optimista States en el que los emerges Estados Unidos dominant, emerge de manera but dominante, also a pero moment también of un legitimation and momento framing for international de organizations like the World Bank and the legitimación IMF, de who ciertas for the instituciones como previous el Banco decade had Mundial, been imposing structural adjustment eh, programs across Africa that would spread en to que ellos Latin habían America también and other parts of the empezaron world. a So in a generar sense, this estructuras was a que process of instalaron trying en to África y en build otras partes del legitimacy mundo. at a En- moment of Entonces, American es un momento en que se expansionism. trata de generar una It was also a legitimidad del rapprochement between expansionismo liberals and de Estados neoliberals, Unidos.
a moment when the UN También was able fue to un reassert momento itself after many years of paralysis due eh, to the en el que Cold War and hay un acercamiento a liberales veto y in the conservadores o Security Council, neoliberales. También and overall a kind of hay un momento también moment of triumphalism de éxito en el Comité de a Seguridad. Es como heyday in the triunfal. sense of globalization, with a En widening relación a out la and deepening of the globalización, tentacles of eh, capitalist accumulation en el sentido de que se amplía around y the se world. profundiza los tentáculos del capitalismo An a nivel important, mundial. important Y educational event. es un evento If we importante move en la now educación. forward to Y si seguimos adelante um, hacia to Gaza in a Gaza 2025, en I want to talk a little 2025, about quiero hablar un scholasticism. poquito acerca del For very different escolastiциdio. reasons, I hope for Por years to come, razones muy we'll be talking diferentes, and espero que teaching para about the muchos current años vamos a scholasticide taking place seguir in Gaza hablando de and el looking escolasticidio que back está on it ocurriendo en as a Gaza dark and y unforgivable mirando hacia chapter in atrás the history como of un our world capítulo and of our field oscuro of e research and imperdonable practice. en la I historia quote from de nuestro campo de Scholars investigación y Against the práctica. War on Palestine for a definition of scholasticide. También aquí hice una cita Scholasticide is a de term that was académicos en first contra coined de by la guerra Professor Carmen palestina. Abolsi, El an término Oxford-born Palestinian escolasticidio fue acuñado por primera expert on vez the por la laws of profesora war. Carmen She Abulsi, docente de conceptualized it Oxford in the y context of the experta Israeli palestina en assault derecho de on guerra. Y ella Gaza, conceptualizó el Palestine in contexto del ataque 2009, Israel a but Gaza also with en reference to a 2009, pattern of pero Israeli también colonial hizo attacks on referencia al patrón de Palestinian ataques scholars, coloniales students, and israelíes educational a institutions, académicos, going back to the estudiantes e Nakba of instituciones educativas 1948 and palestinas. expanding after the Se 67 remontan war on a Palestine and the 1983 1948, invasion of Lebanon. The term 1967 y combines la the invasión Latin del Líbano en prefix el scholar, meaning 82. school, El and término the Latin combina el suffix side, meaning prefijo latino killing. scola, que Abolsi significa used it escuela, to describe the y el systematic sufijo destruction latino of side, que Palestinian significa education by Israel, matanza, and matar. counter a tradition of Ella Palestinian utiliza learning. esto para That tradition, describir la Abolsi destrucción observed, reflects sistemática the de la enormous educación role and palestina por power of parte de Israel, education in an occupied para society, contrarrestar and una with freedom of tradición de thought aprendizaje of its palestino. possibilities Esta and open its tradición horizons, contrasting sharply observó with the Nabulsi apartheid reflejaba el war, enorme the papel y poder shackling de la educación en una checkpoints, and the sociedad choking ocupada en la que la prisons, libertad de recognizing how pensamiento plantea important posibilidades education is to the Palestinian abiertos, tradition and the enmarcado Palestinian contraste con el revolution. muro de And apartheid, Abolsi noted los that puestos de Israeli control que colonial encadenan y policymakers las prisiones cannot abide asfixiantes, it and have to reconociendo la destroy it. importancia de la educación para la tradición palestina y la revolución Um, palestina. Colleagues at the University of Cambridge Center for Lebanese Studies Colegas in de la Lebanon Universidad and de UNRWA Cambridge produced a report a year ago también produjeron un informe hace un in año, September 2024, en which septiembre de laid out some of 2024, the damage que that the eh, post-October the expuso 6th algo2023 un poco el daño de lo que se ha attacks realizado by the state of de Israel on Gaza 2023-2024 have caused. del Estado de Israel sobre Just Gaza. some quick details. At Aquí hay that time, algunos detalles. En 625,000 ese students momento, impacted, 22,000 teachers. 625.000 Between estudiantes October habían sido 23 and July impactados, 2024, all of those school 22.564 buildings in Gaza were either profesores. entirely or partially eh, destroyed a following 2024 Israeli casi military todas strikes. As of August los edificios 2024, educativos habían OCHA sido reported figures destructivos. from the Ministry of Health that identify Otros, these attacks have killed over otros datos 20,000 también. Palestinians, including 10,000 Desde children and agosto de 411 2024 teachers. se identifica que estos ataques This is 1 han year. asesinado a más de 40.000 September palestinos, 2024, let's incluyendo not forget. 10.000 más de 10.000 Furthermore, these niños. attacks have Eso de resulted in at least 2024. 94,000 Palestinians Esto injured, including también 15,000 students, resultó en más de 2,411 94.000 teachers. palestinos heridos, Many more are incluyendo unaccounted más de for. As 15.000 of July estudiantes y 2.000 2024, nearly profesores. 1.9 million people Desde in Gaza have been 2024 en displaced, and julio, reached an estimated más o 1 menos million 1.9 sought millones de shelters personas in de Gaza UNRWA han sido desplazadas installations. forzosamente Many children and their families will continue y to be han encontrado, displaced numerous times over the alrededor de past un 10 millón ha months. encontrado refugio en las instalaciones de The las Naciones latest Unidas. statistics from December Algunas de las 2024 últimas estadísticas de diciembre de by the Education 2024 Cluster, which is a por el United núcleo Nations de educación, organization, el grupo humanitarian de cluster based in estudio Geneva that monitors education in temático de emergencies. educación It basado says that the que last está en assessment Ginebra, dice by que the según Education Cluster, la última evaluación based de on este grupo satellite imagery temático, collected on 1st of December basado en 2024, información reveals that satelital, revela que 95.2% of school buildings in the Gaza Strip 95.2% de los edificios sustained some escolares de level la of Franja de damage to their Gaza buildings. han Nearly sufrido algún tipo de 88% of daño. school buildings in Casi the el Gaza Strip have been 88% de directly los hit or edificios damaged, with these escolares schools han now sido estimated dañados to require directamente complete y se reconstruction or estima que significant estas escuelas rehabilitation to requieren una function reconstrucción again. completa Of these schools, para poder ser 55% government funcionales run, nuevamente. 43% operated by De UNRWA, estas, el and 12% 55% private son públicas, institutions. According 33% to son the United gestionadas Nations por Human Rights la Council, at least 612 staff UNRWA were de las reported Naciones killed Unidas y and 12% son privadas. 2,769
injured as of 25th of March 2025. Desde In el the same period, 25 de marzo de only 2025 190 han university academic staff were reported menos killed. 600, más de 612 miembros del Furthermore, of the personal escolar habían 158 muerto y UNRWA workers that have been killed today, 2.769 habían resultado heridos. 75% were educators. In the university sector, Eh, the devastation is even more en el sector dramatic. universitario, la devastación es incluso If mayor. that is possible, with the physical infrastructure of all Con 17 la universities in infraestructura Gaza de totally todas las destroyed, 17 the scale universidades of de this Gaza siendo destruction is almost destruidas. unimaginable. Having Esta worked for destrucción more es than casi 2 decades as a inimaginable. researcher on the relationship Habiendo between trabajado education and durante conflict from más de Sierra 2 Leone to Lebanon to décadas Colombia to en South el Sudan, conflicto I've y never seen such en el a ambiente systematic educacional, destruction of educational nunca había systems visto and communities. una As destrucción shocking as the de esta military magnitud. destruction of Gaza has been, and in July Aunque es tan 2025 it is choqueante still todo lo going, que ha it's sucedido hasta still el momento ongoing, y sigue, is the comparative continúa silence of siendo the West, activa, including our own es university el silencio associations and professional de Occidente. associations. This silence has allowed the También military complicity of our ha leaders, sido the widespread cómplice. repression against student and academic protests La against the genocide represión in Gaza hacia is las illustrative of this protestas en complicity contra del and has genocidio intensified que since genera January complicidad 2025, with the US administration laying y siege to se US intensifica el universities, momento de abducting and la deporting asunción international students, de Trump and creating a en chilling enero de effect on US 2025 campuses y that has creando destroyed the idea of US government as the freedom of provocando un speech efecto and academic escalofriante en freedom. los campos de los Estados Unidos, afectando también la libertad What is also académica. shocking, and I'm sure that Lo que this is también not new es to you, is choqueante, y the estoy segura que esto no es algo novedoso para ustedes, recording of videos and the comments on social es media el registro de in the videos, midst los of the destruction. You comentarios can see en the redes image sociales of en medio de la Al-Azhar destrucción. University before and Esto after it lo was pueden ver blown up, aquí, with una Israelis foto de la Universidad soldiers Al-Azhar saying, for all those y asking why there is no eh, education in un Gaza, soldado de Israel, oops, a para todos los missile que off the line. preguntan That por sucks, qué no too hay bad. That educación is how you will not be engineers en, anymore. en Gaza. The Dice, bueno, university of the terrorists. ups, lo siento, se cayó un misil sobre esto. Evidencing a Eso psychological as well as military es triste, lo war. siento mucho. Ya no So serán what ingenieros. does the genocide in Gaza teach Entonces, us? ¿qué nos enseña el For this, I genocidio think en Gaza? we can Para draw esto on Judith creo Butler's que podemos framing of hablar de who is a considerar subject a Judith when is life Butler grievable. sobre quién es She un argues that sujeto. Y one ella way of dice, posing the question of who una we are in forma de these plantear times la of war pregunta de quiénes somos is by nosotros en asking estos whose tiempos de lives are guerra es considered valuable, preguntándonos qué whose vidas se lives are consideran moral, valiosas, and whose lives qué are vidas considered unbreakable. We might se think of lloran, war qué as vidas dividing se populations consideran into indignas those de who are grievable and de those who tener are not. duelos. An ungrievable life is one that cannot be mourned because it has Podríamos nothing. pensar la guerra divide la It has never población entre aquellos que counted as a son life dignos at de all. ser We can see the division of the globe into grievable and em, ungrievable lives, from the spectrum of llorados, those who wage y aquellos war que no. in order to Una defend the vida lives of digna de certain ser, de communities que haya tenido and un to duelo, es defend them aquella que against the puede lives of tener, others, la que no even puede if tener that un duelo, means nunca taking those existió, latter nunca ha lives. contado como una vida. Podemos ver la There's división del much we mundo en could vidas say dignas de about tener what this duelo y vidas tells que no us. lo son desde la perspectiva The de quienes hacen la selectivity guerra. of liberal rights, the selectivity of Bueno, también está international la law, selectividad de the los derechos selectivity of the right liberales, to education, o la the del derecho silence of education internacional communities and a la institutions, educación, el silencio de that nuestras freedom of comunidades e speech and instituciones other rights are for educativas, a selective few, que la libertad de that expresión perhaps our youth es para are unos again showing pocos us the way forward, y que incluso and también definitely nuestros that the jóvenes mask nuevamente nos están has mostrando un dropped. camino a seguir Comparing these y two, que las scholasticide máscaras and se han education caído. for all, and I won't go into this Comparando in any esto es, length, no voy I think a what my alargarme argument mucho will en esto, be pero creo que mi is that argumento va a ser education for que all la and the educación para last todos 35 years en los have últimos actually 35 laid the años ground for the en scholasticide realidad that we see in Gaza. sentaron en las bases That the para el optimism of escolasticidio the que estamos viendo education ahora. for all Que este optimismo project and the de liberal mirada project de more educación para generally todos liberal did not last en very long. general no duró mucho From tiempo. 9/11 onwards, we saw Desde an el 11 de increasing septiembre militarization vimos of una education creciente alongside a militarización de la educación neoliberalization of education. And it's those de kind of la two mano de una processes of kind of neoliberalización de la militarized educación. neoliberalism, Es como una which I'm neoliberalización sure is militar, nothing new que to yo sé que Chilean no es nada nuevo understanding para los of the chilenos history of neoliberalism. en It's that relación a la explicit historia del violence built neoliberalismo, es into esa radical violencia explícita reforms. And we've seen para the creeping i- educational authoritarianism hacer around las the world, reformas neoliberales. including in the centers of geopolitical power, Y entonces most podemos ver, recently incluso witnessed in the también US. ahora en los centros And de similarly, poder Gaza geopolítico, is an de extreme manera similar, case, but Gaza there es are imprints of this un process ejemplo around the extremo, pero world. hay And that em, Gaza otros and the ejemplos en el scholasticide that mundo is taking place and the genocide that is taking y place, de este although esclavicio y extreme in this genocidio, present aunque este es moment, más the extremo, most extreme in this present moment,
has a el long and más longer extrema, history más extremo, from sí tiene 1948, una larga from the historia Nakba desde onwards, a 1948 del continuous Nakba onslaught and en attempt to adelante, undermine the en un cultural and continuo intellectual life of the esfuerzo Palestinian por people. exterminar las So where are we culturas headed? y las And I'm just personas de finishing up Palestina. now, if I Entonces, ¿para may, dónde vamos? is to ask Estamos this cerrando question aquí. of Quiero hacer esta what pregunta does this mean and where are we at the de qué moment as significa esto y dónde educators, as estamos nosotros academics, como educadores o como as académicos, social activists. como I have the sense that activistas we're in sociales. challenging Tengo la times, sensación de and que this has been estamos viviendo heightened since Donald tiempos Trump landed de abruptly cambios in the White y House. esto se But it's ha difficult to really intensificado know de where la we're llegada de headed. Trump a la Casa One Blanca. vision, which Hay una emanates from the visión Trump que emana administration, de la but has resonances administración de in many Trump, capitals, pero que tiene seems to be resonancia en to muchas abandon capitales, notions of parece ser global north and collective abandonar action, to walk las away from nociones de lo humanitarian colectivo y lo systems and global, global de agreements, and to abandonar build a fortress around acuerdos your borders, humanitarios y whilst de maybe generar extending una them northwards and fortaleza alrededor de tus southwards. A fronteras. transactional era where might is Una right época and empathy transaccional is only en, for the en weak. la que la empatía The es solo contours para of los this are débiles. contradictory, and it remains unclear how this Es politics will develop contradictorio esto, and what will remain pensando of the cómo se va a US's desarrollar esta política y humanitarian de qué imprint around the manera se world. va In the a education debate, desplegar it looks like a dark el period actuar means humanitario de Estados anti-intellectualism, Unidos. fear on También campuses, parece haber un revisionist history, and anti-intelectualismo, totalitarian miedo en understandings of the role of education las facultades and of the economy, universitarias and plenty of attacks on critical y theory and muchos thinking. ataques a la The second teoría y pensamiento group, crítico. and I El segundo point grupo, here to y aquí Ursula voy von der a Leyen, apuntar aquí, the Ursula von der leader, Leyen, which I feel líder is the dominant group, just want to go back to de business Unión as usual. Europea, They creo were que quieren relaxed about the solo liberal, volver neoliberal Global a lo de Education Pact. siempre. They presided over the rise and Ellos fall of the post-Cold presidieron War liberal el order, auge y caída filled the ranks of del the global orden education industry, neoliberal. and argued that they were Eh, humanizing capitalism. They were Dijeron que estaban pragmatically silent as humanizando el capital resources and humano, policies were militarized capitalizaron post sobre 9/11, los recursos silent on post the military 11 de post-9/11 septiembre, war on terror silencio, deaths in Iraq, Afghanistan, and other zones completamente of contention, welcoming as an array of private actors mudos entered the ante educational los fray, efectos en promoting Afganistán y Irak privatization and después de marketization el 11 de as septiembre, private solutions to public problems. también Tutted and frowned at proponiendo anyone in their community who soluciones raised privadas a voices against problemas públicos. privatization, imperialism, and the structural racism and classism of the period, but embraced diversity as a thin Y leaning también, version of claro, y equity. contradictoriamente They made sure that there was not a a estas global movement in defense of US aid, the a lo demands of the el affordable neoliberal, subsidy también incarnation, and are encarnando ciertos unable to valores de even diversidad y contemplate the que idea that there ahora might just no have been a pueden contemplar ni midwife of siquiera this la new idea de que ruleless puede que ellos advising sean regime. los que hayan traído al And they mundo are esta largely nueva orden. indifferent to the Y suffering of the son muy Palestinians, indiferentes al evidenced by sufrimiento both palestino. silence and Se inaction evidencia tanto and por the el fact that silencio y la disappear. falta de acción Thirdly, de su and there is another complicidad. emergent Y force, notably uneven en and on the tercer lugar, rise, a hay otra youthful fuerza que but está intergenerational surgiendo, movement that has honed its un skills in the movimiento last period juvenil, through the Roads pero Must Fall and Black Lives Matters movement, intergeneracional, the environmental así direct como action de los Black process, the Lives Palestine Movement, anti-war movement. el They're movimiento part antiguerra design on both of the palestina. above and are reimagining what Ellos international están development in education reimaginando might lo look que el like if desarrollo we move from a de la concept of educación aid puede to a llegar a process of ser. reparation. Si Much like the pasamos de un contrast between the concepto West and the actual a West una on Palestine, reparación, there is a growing global majority hay that wants a una new mayoría international global economic and que social order. And desea within un that, a new orden nuevo en education la order educación rooted in global, social transformation, que deep esté learning, and social enraizada en humanism. la transformación Rooted in social y el popular education and humanismo, grassroots en la educación organizing, it popular, is building en up its la force and its organización de strength. bases. But unlike the other two possibilities, Pero it a has no diferencia de las capital otras on dos its side. posibilidades, no Its tiene power lies capital in de its su lado. numbers and its Su poder transformatory está en potential, los and números can only exceed if it manages y to solo unite puede beyond its particular sectional tener focus éxito and build si es cross-struggle que siguen unity. construyendo en su We foco have seen this interseccional y overturn en unidad. decades of far-right rule and civil war in Hemos Colombia, visto with the años Pacto de Histórico under the leadership of gobierno de Gustavo Petro, ultraderecha, and its derecha, potential was evident cómo ha in the caído en Colombia con HDK in Petro, Turkey, to name y just two también that hemos I've visto engaged la with in recent decadencia years. de It Turquía. requires listening and learning across international Esto borders in requiere de international struggles, aprendizaje across identities, internacional, and it más allá de las requires pulling fronteras, más sections of allá the de las populations identidades, in the poniendo USA and secciones the de la UK, for población en example, the Estados white Unidos, en el working Reino Unido, class, por ejemplo, towards this la project clase to the right trabajadora from the far blanca, right. It requires unirlos a revitalizing the este labor proyecto movement and building lejos de la alliances rooted in ultraderecha. material power and Tiene que ver mobilization. con But it needs eh, pedagogy.
and it needs hardly reunir o 40 names to poder succeed, and it necesita también requires us to pedagogía, eso study sí. and to Y work hard requiere que and seamos to organize estudiosos, que to build our trabajemos duro, strength. que nos Thank organicemos you. para construir nuestra fuerza. Muchas gracias. Thank you, Mario. Uh, we're gonna move along now to Salim Bali. Vamos Salim a seguir ahora con es Salim titular Valley. de la cátedra Sarchi en Educación Comunitaria de Personas Adultas y Trabajadoras, otorgada por el Departamento de Educación Superior y Formación de Sudáfrica, y es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Johannesburgo. Además, es profesor visitante en la Universidad Nelson Mandela e integrante electo de la Academia de Ciencias de Sudáfrica. Ha formado parte de directorios de organizaciones profesionales y sociales y se mantiene activamente vinculado a movimientos sociales y redes de solidaridad internacional. Inspirado por el pensamiento de Paulo Freire, defiende el lema del Centro de Derecho Educativo y Transformación que dirigió por una década: leer la palabra y el mundo, cambiar el texto y el contexto. Ha publicado extensamente, incluyendo el influyente libro Education, Economy and Society en 2015. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran The University and Social Justice Across the Globe en el año 2020 y Against Racial Capitalism, The Selected Writings of Neville Alexander en el 2023. Coincide con Howard Zinn en que la mayoría de los académicos publican mientras otros perecen, lo que refuerza su compromiso con vincular la investigación académica con las luchas sociales, la participación comunitaria y la sociedad global. Salim, the floor is yours. You can start as you please. Thank you very much, Javier and the team Muchas in gracias, Javier, y el equipo, Chile, as well as my co-panelists, como también mi copanelista, Mario, Pauline, as well as Mario, Rico, Pauline, and all who have también joined Rico, us y todos los que uh, se han unido a nosotros el día de virtually, hoy, de manera including virtual, my colleague incluyendo mi colega Enver Motala. Enzo I Mortala. think the interpretation Creo is que la above my voice. interpretación Is there a way of silencing it? está encima de mi voz. ¿Hay alguna Yes, manera de you have to silenciarlo? change from español to original audio in Oh, the. okay. Tienes que cambiar a audio original y salir de español. Thank you. Is better? Okay, Ahora sí. no, that hasn't helped. Anyway, No, I'll go ahead. pero Don't voy a worry. seguir adelante. No se preocupen. You know, in an article Enver and I are writing, we talk about En a un artículo que conference estoy escribiendo that was held last year, es en um, cómo el año and pasado it was attended by about fue, 400 delegates from two asistieron dozen a más o menos countries around 400 the world. delegados, 200 países alrededor del And mundo. in this particular Y conference, we en esta said that conferencia the declaration read dijimos que la that declaración leía que decía Israel's crimes are que los so crímenes, heinous, a la vez que los crímenes de Israel son tan their depravity so terribles, disturbing, de- Palestinian es tan suffering so perturbador, intolerable, y los palestinos and están the sufriendo UN algo tan so intolerable, paralyzed that people y around the las world Naciones Unidas are han estado tan increasingly paralizadas, rising in outrage, las personas están and that this incrementando en level of su global indignación. solidarity, Y este nivel students de on solidaridad campuses, global, workers los refusing to estudiantes handle en los books campos, and en las arms facultades, to and from Israel, we've y just armas seen que van y Greece vienen de Israel. as Hemos well visto as French recién dockers refuse to eh, trabajadores offload portuarios de Grecia y grant Francia passage to ships with rehusarse war a darle material paso going a to los barcos genocidal con Israel, cargamentos de cultural Israel workers camino a and sports Palestina, people trabajadores condemning and culturales, boycotting events deportistas que with Israeli están participation, em, as well as many communities around the world también, como también muchas declaring comunidades alrededor del mundo apartheid-free que zones, and están some countries even declarando taking zonas sin tentative apartheid, steps to incluso también impose países que están sanctions tomando pasos on para imponer Israel. sanciones a Israel.
And we last witnessed this during the struggle against Y la apartheid última vez South que, Africa. vimos esto fue en el apartheid en Sudáfrica, la lucha contra el Now, apartheid. Javier Ahora, asked me to talk Javier about me pidió que yo interracial les hablara un poco de solidarity. These weren't his la words, but he solidaridad said simply racial. Zionism No fueron sus and palabras, pero Afrikaner hablando del sionismo nationalism, y as well nacionalismo africano, as the role of como boycott, también el divestment, rol and sanction del against the boicot, struggle divestment and of sanction, el grupo apartheid, BDS, during the struggle against durante apartheid in la South Africa. lucha en contra del apartheid. Now, the Ahora, situation in Palestine la is situación en infinitely Palestina worse than we had when we es had this conflict. es mucho peor de lo And que the la que writer teníamos nosotros. Ankas Mishra, in Y el his book escritor Ankar The Mishra, World en su After libro Gaza, which has El been mundo después de Gaza, produced recently, he que writes, it fue is the producido hace defining poco, issue of es the 21st century. el tema definitorio del siglo XXI. So Mario talked about scholasticide, but what Mario we habló del see escolasticidio, happening there is pero lo que vemos also que está sucediendo reproductive aquí genocide. es You know, también 75% of the un people genocidio killed reproductivo. are women and 75% de las children. personas son mujeres y All niños. hospitals have been Todos los virtually hospitales destroyed, han sido prácticamente besides the destruidos, schools and the además de las academic escuelas systems intact. It is las, also y el ámbito ecocide, académico. Es también un and there ecocidio. are unimaginable statistics. Y hay UNICEF estadísticas inimaginables. estimates that Se 18,000 estima que children have been 80.000 killed and niños han sido, 19,000 have lost both parents. 18.000 han There's sido an asesinados average y of 19.000 6 han perdido children killed every ambos hour padres. and Hay un 10 promedio de children 6 lose a niños limb asesinados cada every hora day. y 10 In niños most pierden cases, una or extremidad cada some día. cases, En casi todos these los limbs are casos, amputated estas without extremidades anesthesia. son amputadas sin In anestesia. terms of ecocide, En the cuanto al Euromed Human ecocidio, Rights Group el estimate grupo that de derechos humanos explosives dropped on se densely estima que populated Gaza in just over 1 month was que double las the bombas han amount caído en of un mes en Gaza son el doble explosives dropped on del Hiroshima. número de explosivos que cayeron sobre Hiroshima. And you know, the Japanese city of Hiroshima was Y saben que 900 la kilometers ciudad de Hiroshima era 45, 900 while the area of kilómetros Gaza does cuadrados, not exceed 360 square kilometers. mientras que Gaza no es And más some de estimate 360 that the kilómetros cuadrados. tonnage of Que explosives algunos dropped on dicen Gaza que la cantidad de is now explosivos que han caído 7 sobre Gaza times es that of the 7 veces atomic bomb lo de dropped on Hiroshima. lo que cayó According sobre to Hiroshima, some la bomba estimates, atómica. Según the algunas number estimaciones, of people la killed cantidad de personas asesinadas in Gaza, en those who Gaza, have been killed directly as well aquellos as que through han sido deliberate asesinados de and manera willful directa, starvation, the lack o of como también los que han medical muerto por hambruna, assistance, por falta de is asistencia likely médica, to be es close to probablemente 200,000. cercano a This is 200.000 according to personas. the Lancet. Eso según So that Lancet. is the equivalent of almost Es el equivalente 6% de of South Africa's 6% population, de la or población de close to Sudáfrica, 4 million. And just a little que es less cerca de than 4 millones, a y es quarter un poco of the menos que un population cuarto de la of población Chile. de And I Chile. can go on. Y puedo The situation continuar. is Esta horrible situación in es terms of horrible unexploded en cuanto and how, according to en Francesca cómo, Albanese, the de special acuerdo a Francisca rapporteur on the Ebenezer, la situation of human rights, the informante Palestinian especial de derechos authorities, humanos, nearly 50 million tons of que debris, including alrededor de unexploded 50 millones de human toneladas remains, contaminate the ecosystem. de restos, More than 140 temporary escombros waste están sites contaminando and el entorno. 340,000 tons of waste, 240 toneladas de untreated wastewater
and de sewage contribute to the spread of residuos diseases también such están as contribuyendo a hepatitis A, la respiratory expansión infections, de diarrhea, enfermedades como and hepatitis skin A, disease. diarrea. So clearly, the ongoing Entonces, genocide claramente, in el Palestine genocidio is a continuo en key Palestina issue for human es solidarity. un tema clave para la Despite solidaridad this humana, unspeakable horror and obscene carnage that we are witnessing, que it can más allá bring de together esto environmentalists, también anti-racist de este horror activists, puede traer, indigenous unir people, a personas anti-militarists, indígenas, anti-capitalists, antiguerra, feminists, anticapitalistas, and many others feministas from all around y the muchos world otros de todo to el act in mundo solidarity with para the actuar en Palestinian people solidaridad con and the el pueblo people of the palestino region, because genocidal y las Israel personas de has la been región, porque attacking the people of Lebanon and el Syria genocidio de and Israel other también ha atacado a Yemen, personas de Siria, el and Líbano, it Yemen. is the defining issue of Es our el time. tema definitorio de nuestra época. Now, over the past few years, and in fact, shortly Ahora, en los before últimos años events y de hecho, of October the 7th, poco antes de 2020, los eventos del 7 de octubre de a 2023, number of organizations un, concluded un número that de organizaciones systematic concluyeron and widespread discriminatory que Israeli había policies and políticas practices against the discriminatorias Palestinians de amount to a alto alcance violation of contra the los International palestinos Convention on the que Suppression violaban la and Convención Punishment Internacional de of la the Supresión Crime of Apartheid. You y que know, estaban this cometiendo el crimen de convention was apartheid. not limited Esta to South convención Africa. no se It's a limitó a general Sudáfrica. convention which came about and voted Es una upon the convención UN general General Assembly que because se of the votó apartheid en system la in South Asamblea General de Africa, las Naciones but it can Unidas por apply to any country África, in the world. Sudáfrica, pero que puede ser aplicada a cualquier país del Of mundo. course, Palestinians and South Africans have Por been supuesto saying this que for los decades. palestinos y los sudafricanos esto lo han estado diciendo durante We décadas. agreed with Amnesty International, Estuvimos de acuerdo con with Human Amnistía Rights Internacional, Watch, con Human with Rights Watch, con all the Oxfam, international con human rights todas las organizations. Many organizaciones internacionales de derechos have humanos. come to the same Muchas de conclusion, ellas han llegado a la including misma conclusión, Israeli human rights organizations incluso like organizaciones de derechos B'Tselem. humanos de Israel, como B'Tselem. But we also agree with Pero Francesca también Albanese estamos de acuerdo and con the lo que human dice rights organization Francesca Al-Haq Albanese in Palestine y la organización that HAC the en apartheid Palestina, que focus el apartheid se enfoca, does not address the root el causes, which marco calls settler no colonial, ataca la causa a war de crime fondo against the Rome de este Statute. colonialismo de ocupación. Now, these reports are extremely Ahora, estos important, informes son muy importantes, but there is a significant elision involved pero and, hay and a una, silence in focusing solely un on conflicto apartheid en esto, as cuando a solamente nos political enfocamos en la regime parte, en without lo político, considering its sin economic considerar underpinnings. los, And there are many los, who are now calling for an las alternative causantes definition, económicas. Y hay including unos que están Palestinian pidiendo writers like Haidar eh, Eid and otras others like Andy definiciones Klarman, alternativas, who say an alternative en definition el of que se dice apartheid una that definición grew alternativa de out of apartheid the struggle in que South Africa in the surgió 80s de la and lucha en has Sudáfrica gained support y que ha amongst the ganado activists tracción due to the limits of decolonization en after relación a los límites de la apartheid in decolonización después de la 1994. apartheid en 1994. And they call for a definition that Y llaman una recognizes definición que apartheid reconoce el as apartheid intimately connected to capitalism. como conectado íntegramente al And together capitalismo. with others, they highlight recognizing Y con otros apartheid también as destacan both a reconocer system apartheid of como tanto un legalized sistema racial de discrimination discriminación and a system legalizada of racial, como racial también capitalism. una Now, the versión reason de I'm making capitalismo this point racial. to Y la talk razón por la que make, estoy haciendo este before making punto, a few points antes about the de seguir, connection between Israel para hablar de and la South conexión Africa entre Israel y Sudáfrica,
is that we have to es realize que that tenemos que Israel darnos was cuenta was que established Israel fue in fundado, 1948 establecido on en the special 1948 political and military role bajo that un rol Zionism específico, and today político, fulfills for Western económico, imperialism y que and cumple el global sionismo capitalism. para el imperialismo occidental y el capitalismo global. Mario quoted Gustavo Petro, and Petro's Mario habló de analysis Gustavo Petro y el of análisis de the Petro genocide of the del Palestinians genocidio de los palestinos is that es que when he looks at the faces of Palestinians, cuando él ve a los rostros del pueblo he palestino, sees the history of the ve la global south, historia del sur global, past, present, and the future. pasado, presente y futuro. Gaza is the model Gaza es of el modelo disposable human beings. de And the personas Palestinian academic desechables. Stefania makes this point. It's not La just académica the depth Genepanía también dice, no suffering se trata solamente de or la the profundidad del length sufrimiento of exile that de- makes the o el Palestinian largo del struggle exilio an que hace imperative of la lucha international palestina solidarity in the eh, current period. de la solidaridad internacional de este So the periodo, central sino location también es la of the locación central struggle de la within the lucha broader dentro context de un of contexto global mayor resistance de la to resistencia imperialism global al and imperialismo neoliberalism. y You know, neoliberalismo. it was Alexander Haig who said Fue in the Alexander Haig cabinet que dijo of Ronald Reagan en that el Capitolio de Ronald we Reagan unthinkable aircraft warrior, que necesitamos aircraft aeronaves uh, gunship in the Middle East. militares que no puedan ser And tumbadas, if que vayan al Israel Medio didn't Oriente, exist, aeronaves. we've had to Y create si it. estas no So existen this ahora, is the tenemos que role crearlas. Israel has Este es el played rol in que imperialism. Israel ha jugado en el Initially, it imperialismo. was keeping the region safe from Estaba, oil companies. And estaba today manteniendo it has carved la out a seguridad new para las market, empresas producing petroleras high-tech security y ahora ha essential to the producido, day-to-day functioning of eh, imperialism. eh, So over the produce, years, manufactura un nivel de industrial, Israel de allied tecnología, de with seguridad de reactionary alto grado, que es clave para el around the imperialismo. world, including the Pinochet regime Inclui- in También Chile, cuando pensamos en Pinochet the en Chile, apartheid el regime in apartheid South Africa, en Sudáfrica, military dictatorships in las Central dictaduras America, militares en Centroamérica, and despotic regimes in Africa and Asia. regímenes despóticos en África, And the weaponry and technology of the Israeli las, military las armas industrial complex del today complejo are militar fully israelí mounted on the bodies of Palestinian están men, women, construidos sobre and los children. cuerpos de palestinos, hombres, mujeres y niños palestinos. It also is También important in that region because es of relevante para trading. esa región en términos de rutas de Today, comercio. just before going into the links Hoy día, antes de entrar a los with enlaces, South Africa, many people muchos en globally Sudáfrica, feel a there nivel is a global, tipping inflection point that has been hay un reached. punto de inflexión que se ha llegado. Long time Israel was allowed to Por act mucho with tiempo, Israel and without fue restraint. permitido actuar impunidad y sin restricción. But today we Pero see hoy change in vemos the international solidarity movement and cambios by en the el way, movimiento the internacional BDS solidario, el 20 movimiento years BDS, old this year. de hace 20 años, cumple 20 años este año. Changes which could not have been Hemos visto possible cambios que no hubiesen sido posibles a few years ago. Something hace un similar par de happened años. Algo in South similar Africa. sucedió The first call for a boycott en campaign Sudáfrica. against apartheid El primer was llamado para made el boicot in en contra del apartheid 1999. se hizo en But it was only 1959, when the dock workers in pero solo Trinidad, fue cuando los Norway, doctores en Liverpool Trinidad, en started Liverpool, refusing en to Noruega, load empezaron a and rechazar unload South African goods in 1960. bienes, mercancía And de dock Sudáfrica en los workers in 60, parts of the world, when como shop también workers in trabajadores portuarios, supermarkets like cuando Ireland los started supermercados refusing to empezaron handle a South African
a rechazar, no permitir la venta de productos sudafricanos. Personas en Nueva Zelanda empezaron a protestar. Los gobiernos alrededor del mundo empezaron a cambiar su actitud. Muchas personas creen que era el gobierno, agentes multilaterales que impusieron estas sanciones, pero en realidad fue organización de base, estudiantes, trabajadores sindicales, que presionaron a sus gobiernos a tomar una postura. Hoy estamos viendo lo mismo que está sucediendo y está también a un alto costo para los palestinos. Pero muchos palestinos dicen, la, la noche es la más oscura justo antes de que salga el sol. Henry Drew, que escribió hace poco, lo que vemos en Palestina ocupada es el aviso, es el canario en la mina, que refleja lo que dijo Petro en su inicio. Deja un camino, un rastro de sangre y un legado escalofriante de violencia, muertes masivas y un vacío ético que señala una amenaza a la libertad académica, a la educación crítica y a la democracia misma. Pese a los intentos por aniquilar la educación palestina, el sistema de salud, el tejido social de la vida, la resistencia continúa. Entonces, por ejemplo, académicos palestinos y administradoras de Gaza hace poco emitieron una declaración en clave en línea con su residencia palestina característica. Llaman a la solidaridad y terminan con dos frases. Llamamos a nuestros colegas a la patria e internacionalmente a apoyar nuestro intento por preservar nuestras universidades, por el futuro de nuestra gente, de nuestra habilidad, capacidad de permanecer sobre nuestra tierra. Estamos haciendo universidad desde las carpas y desde estas carpas las vamos a volver a construir. Entonces Palestina es un frente global al colonialismo, al imperialismo, al supremacismo blanco y el capitalismo de combustibles fósiles. Creo que no tengo suficiente tiempo para entrar en la lista, para ver las diferencias o similitudes entre el apartheid sudafricano y el sionismo, pero estas conexiones se encuentran mucho se hallan antes de 1948, antes del apartheid, se remontan a la época de Theodor Herzl, que se llamó el padre del sionismo, donde él describió y dijo, antes de Jan Smuts, le escribió a Cecil John Rhodes, uno de los figuras claves del colonialismo africano, un imperialista clave, y le dijo que apoyara la colonización de Palestina utilizando este modelo. Muchas personas han hablado y escrito acerca de eso. Una de las últimas textos del fallecido Michael Galloway, que habla sobre
el colonialismo de or ocupación, la explotación, expropriation and labor expropiación exploitation. y la The explotación laboral. difference with South Africa, La diferencia con Sudáfrica es que capital needed black labor. el capital necesitaba mano de obra negra. Occupied Palestine, En Palestina, Israel does Israel not no need necesita Palestinian a los labor. palestinos como And fuerza de trabajo. therefore, Y por lo extermination tanto, or la genocide, exterminación o el that is genocidio the key difference. es es The la key diferencia difference clave. La is diferencia at the level of clave scale. While es many a of nivel de the escala. laws, as Mientras que Archbishop muchos de los países Tutu, as Nelson Mandela, many como South Archbishop Africans Tutu, como Nelson who Mandela, were muchos there have sudafricanos que shown estuvieron are ahí, similar. dijeron, They son all similares. say it's Todos much dijeron worse. que es mucho peor. The apartheid regime in El 1948 régimen de apartheid en very 1948 close bond with tenía un Israel. vínculo muy cercano con Israel And they developed together, for y example, desarrollaron en nuclear conjunto, por ejemplo, weaponry. armas nucleares. They broke the international sanctions against apartheid Rompieron con South las Africa. sanciones internacionales en contra del Iran, Sudáfrica de before the apartheid. massacre in Shabra and Shatila in Lebanon of Palestinian refugees, was advising the South African Defense Force in Namibia, for Ellos example. aconsejaron a fuerzas sudafricanas en At the Namibia, por time ejemplo. of the 1976 uprising, En, where hundreds en la revuelta de children were 1976, killed cuando by the cientos de apartheid niños regime, fueron asesinados por el starting in régimen apartheid, Soweto. pensando The en apartheid Soweto, Prime Minister John Foster John was being Foster, el primer hosted. ministro de apartheid, estaba I don't siendo have the time to go through acogido. No tengo all tiempo para of these links, revisar todas but I just want estas to conexiones, end pero by saying quiero terminar that it was the diciendo same que apartheid regime era el mismo that régimen de apartheid started off being pro-Nazi que and partió whose siendo pro-nazi policies y cuyas were of a políticas similar character eran de to características Nazism, similares Jim al Crow nazismo, in the USA, a Jim Crow en los Estados Unidos and the apartheid in Israel. y el But apartheid what we israelí. see happening Pero now lo que vemos suceder ahora, lo que está sucediendo ahora, is a situation that es una goes situación beyond que va más apartheid, allá del apartheid. that is closer to Se acerca más Nazism as well. al nazismo. As many people who are descendants of Como survivors muchos of que the son Holocaust sobrevivientes del have holocausto explained han again explicado and una again y and otra vez again the killing of civilians, el the asesinato de civiles, horrific, obscene, la wanton obscena o destruction horrenda destrucción, is reminiscent of what happened in the recuerda Warsaw lo que Ghetto. sucedió en los guetos And I de would like to Varsovia. tell my Chilean Y colleagues quisiera decirle a los colegas that chilenos the canard of anti-Semitism que does not el- work. esto The del black antisemitismo no veil, funciona. our Esta colleagues, ballena negra de the nuestros attempt to colegas que silence people intentan speaking out silenciarnos a las personas against que this están hablando en outrage contra throughout the world does not work de any este longer. horror, ya no funciona. And we know, and because of your history of Y sabemos resistance, por su historia de we are resistencia, sure estamos you will seguros be que on ustedes the front line van a together estar en la with primera South línea Africans in con los showing sudafricanos en solidarity mostrar with the solidaridad Palestinians by using, con los for palestinos. example, the Al utilizar, por non-violent ejemplo, resistance of the boycott, divestment, and resistencia sanctions de campaign. We are el not boicot, asking desinversión y for solidaridad. much. No We estamos are pidiendo tanto, asking estamos for pidiendo Israel to que behave Israel and se to comporte follow y international que law. And that cumpla is con what la the ley BDS movement internacional. stands Y for. eso es lo que el Thank movimiento you BDS very much. pide. Muchas gracias. Thank you, Salim. We're going to move now
I'm going to introduce Bueno, vamos a Pauline continuar. and Rico. Gracias, Selim. Ahora vamos a movernos a los siguientes panelistas. Pauline Liebman es profesora emérita de política educativa en la Universidad de Illinois en Chicago y es una reconocida investigadora crítica de la educación urbana. Sus trabajos se centran en las relaciones entre raza, neoliberalismo, gentrificación y justicia social en educación, con una fuerte vinculación al activismo comunitario y la defensa de la educación pública. Es autora de obras fundamentales como The New Political Economy of Urban Education, Neoliberalismo, Raza y el Derecho a la Ciudad y High Stakes Education, Inequality, Globalization and Urban School Reform, que han influido profundamente en el estudio crítico de la reforma educativa en contextos urbanos en Chicago y en Estados Unidos. Paul Lippmann ha trabajado estrechamente con comunidades, sindicatos, organizaciones de base y promoviendo una vocación antirracista, anticolonial y comprometida con la transformación social desde abajo. Rico Gutstein es profesor asociado de educación matemática en la Universidad de Illinois en Chicago. Es conocido ampliamente por su trabajo en educación matemática crítica y con orientación de justicia social, una propuesta pedagógica que integra la enseñanza de las matemáticas con la construcción de conciencia, la justicia y la transformación comunitaria. Por más de 30 años, Rico ha trabajado como educador en escuelas públicas de las ciudades, desarrollando e investigando enfoques de enseñanza que vinculan la matemática con la realidad social de los estudiantes, especialmente en contextos marcados por la desigualdad estructural. Es autor de Reading and Writing the World with Mathematics Towards a Pedagogy for Social Justice, obra de referencia en el campo, y ha sido también un activo colaborador en movimientos por la justicia educativa, defendiendo la soberanía curricular, el antirracismo y la dignidad de las comunidades históricamente marginadas. I'm going to ask Pauline to project the PowerPoint, the screen, or maybe Rico can do it, I don't know. I'm You going can- to do it. And yeah, Ah. you have the floor is yours. Okay. Okay, thank you. Welcome everyone. Bienvenidos Thank a you so much, todos. Javier, Muchas gracias, and all our Javier, Latin American y comrades todas nuestras for colegas, organizing this session. camaradas de Latinoamérica Thank you, por my organizar esta sesión. co-panelists, Muchas gracias a Mario nuestros and Celine, who've copanelistas, already eloquently said so Mario y much Serín, that que ya we nos han wanted to dicho tanto say. que de lo que We ya are going queríamos to decir. focus on the political Vamos a context of enfocarnos the entonces US, nosotros un poco en el the contexto belly de of los the beast, Estados Unidos, and welcome everyone en la, as en well. la Rico's boca gonna del do lobo. the first part of our Vamos a hacer presentation, and la I'll primera do the parte de second. nuestra presentación. Rico va a ser la primera y yo voy a ser la segunda. So thank you, Javier, and Entonces, all of muchas our gracias, Chilean Javier, compañeras y and muchas gracias compañeros. a todos nuestros Thank you compañeros for chilenos. hosting this, Mario, Muchas gracias Celine. por I'm ser gonna plunge anfitriones de right esta into it, actividad. and Voy as a Pauline entrar al said, tiro al tema. both Salim and Como dijo Mario said a Pauline, lot of the things, so I'll extract bueno, on some of Selim the y things Mario that they ya said. dijeron So mucho we started out with de the lo que ya question, queríamos hablar, why pero teach Palestine? empezamos a preguntarnos, ¿por Um, qué enseñar Pure and simple, Palestina? there was a Porque, genocide going on bueno, right in front of simplemente us, porque había un live genocidio streamed. que estaba There is a sucediendo moral en tiempo real. responsibility, a Hay justice una calling to act to responsabilidad stop moral genocide. que teníamos que detener este genocidio. For us, U.S. imperialism Para is the nosotros, greatest danger eh, to the people of the el world. imperialismo de los Estados If you Unidos think of the es U.S. la amenaza 800 más military grande bases, para las personas de 155,000 todo el troops, mundo. a $1 En trillion Estados Unidos military tienen budget, un a history of presupuesto supporting de un coups, especially in trillón de Latin America, dólares, Chile, tienen and others. And un teaching about historial de apoyar Palestine, golpes de Estado, Palestine is in y direct opposition to en- U.S. imperialism. enseñar Because to Palestina deeply va study justamente Palestine and its en history contra del is to imperialismo expose the nature norteamericano. of British, European. I can't hear. Can other people hear me? Yeah, I'm not sure why I can't. It's Can very anyone hear me? I can hear you, yes. Yeah, Oh. yes. Salim, you have to go to the bar again and press original audio. Uh,
interpretation, I imagine it says, and then move to original audio. So you will be listening directly to Rico. No, don't put English, put original audio. Okay, Rico. Are you there, Salim? Can you hear? Clearly, thanks. Okay, cool. All right. So teaching about Palestine Bueno, is in entonces direct enseñando opposition to US imperialism acerca de because Palestina when we deeply es study un Palestine accionar and en its contra history, del it imperialismo, porque exposes the cuando nature of hablamos British, de European, Palestina and también US expone imperialism, el which imperialismo helps people de understand Norteamérica, how de it Estados Unidos, works and thus de Gran weakens Bretaña, imperialism. y And también frankly, hace de anything that can entender cómo educate funciona el anyone imperialismo y about the va en su righteous contra. Y struggle todo of the lo que sea Palestinian que people vaya, and que advances hable its del cause derecho, weakens US de imperialism los derechos and de los thus benefits the palestinos, porque people of the también world, not only em, Palestinians. In essence, aminora el teaching about poder del Palestine becomes an imperialismo. entry point Entonces, into the es un larger punto de global entrada issues of para power hablar and de temas dominance, globales más always on the amplios, de side of the dinámicas de oppressed poder, and the global south. siempre hablando desde el lado de los US oprimidos y del imperialism sur is the main global. support for El Israeli imperialismo de enacted Estados Unidos genocide of the Palestinian people. Everyone contiene el knows that apoyo if the más US importante immediately para stopped all el military aid to Israel, genocidio the promulgado por genocide Israel would hacia end las personas almost de Palestina. immediately. Sin el Israel apoyo de is the Estados largest Unidos, recipient of US esto no foreign podría aid, continuar. and most of it is military. Israel es el país que recibe Thus, más the apoyo global de los effort to Estados Unidos. support Por lo Palestinian tanto, el liberation esfuerzo global crystallizes the struggle por against apoyar a Western los palestinas, imperialism. la liberación palestina, US and European, and cristaliza también una Salim, you lucha en ended up contra saying de basically el the imperialismo exact same occidental. thing. But this Palestine genocide has Pero provoked a global response, which has genocidio reawakened palestino and también ha revitalized provocado a una respuesta transnational global, mass como anti-imperialist, ha provocado un anti-Zionist movement despertar, una to free rehabilitación Palestine. transnacional As masiva, Salim, you ticked antiimperialismo off a y un bunch of movimiento examples, mass antisionista. Ya demonstrations se around the hablaron varios world, Irish ejemplos, football fans, protestas people in Zimbabwe, Namibia, and South masivas, Africa, and yes, equipos de even Irlanda de French dock workers fútbol, in Marseille who incluso refused to estos load the trabajadores boats. portuarios de This Marsella, en movement Francia. has raised Este consciousness movimiento globally. ha People of the world have studied and generado learned about una Zionism mayor and the history of the conciencia a nivel Palestinian global. people Las like at personas han no other aprendido time in acerca del history, I believe. sionismo For example, the y US como nunca student antes en la historia. encampments were themselves a En Estados university Unidos in this también, en las sense. universidades This has generaron strengthened global solidarity both tomas within the y global south campamentos and also que between social movements generaron across the solidaridad world, con el as sur we see global in y this webinar partieron today. movimientos And mundiales. despite the Y UN's entonces, not eh, capacity to actually más do allá much, de la there is a consensus in incapacidad de the los US Estados General Unidos de hacer Assembly. algo, The sí UN hay un overwhelmingly consenso voted en to demand that de Israel parte end de la its Asamblea General de las occupation of Naciones Palestinian Unidas territory, and they para demanded an immediate, unconditional, demandar and lasting pedir ceasefire in Gaza in un cese al huge fuego majorities that inmediato represent en grandes really the mayorías que aspirations of the people representaron of the realmente world. las aspiraciones de las Most personas del mundo. significantly, from a US perspective, También this muy movement has significante broken the fue que hold of esto Zionism también on the US eh, Jewish community. rompió el This control is very sionista que significant and tenía powerful. It's an este historic pensamiento rupture sobre la of the comunidad relationship judía de between los Estados US Unidos. Esto es Jews un cambio and the muy importante Israeli en Zionist los project. For judíos de example, there are Estados groups Unidos y like el Jewish proyecto de Voice for Israel. Peace that took Hay over grupos New York como City's las main Voces Judías train por la station, Paz, occupied the Statue of que Liberty. también There's another han group, ido a If hacer Not protestas Now, and there are a many la groups Estatua de la in the US Libertad, of Jews en who are estaciones moving de away from the trenes. Hay Zionist muchos grupos stronghold. judíos que And están this, in general, beyond distanciándose Jews, has del control shifted sionista the y global eso movement ha has shifted cambiado US un public support apoyo away público from de los Israel Estados Unidos towards de Israel Palestine. hacia For Palestina. example, in Por 2013, ejemplo, in the en US, 2013 en los Estados Unidos, The Democratic political el, party el Partido favored Israel Demócrata over Palestinians by 36 percentage favoró points. a Israel sobre Palestina Today, por 36 puntos. Democrats favor Hoy, Palestinians over Israel eh, by essentially the los same amount, demócratas 38 percentage favorecen a points. los palestinos And también even con un people número from the similar, unos 30 Republican y tantos Party under puntos. the age of 50, now a Y majority of them have a negative view of Israel. So this is par- really significant. los militantes de menos de 50 años también So tienen una coming visión from negativa our sobre Israel. location in the United States, it's Entonces, important to put teaching de nuestra perspectiva Palestine en los into the Estados current Unidos, US political context. There are multiple and hablando de interconnected enseñar acerca crises de of the racial Palestina, capitalist order, which both hay Salim and varias Mario crisis referred to. These key features are the y structural crisis en of cuanto a lo US racial, y capitalism esto and the también decline of US global habla economic dominance, reflected in the de la instability of the declinación de financialized la US dominancia de economy, los Estados deep Unidos, economic polarization,
una gran obvious rise of polarización China as a global y, por economic supuesto, power. There are multiple social el auge de crises China in the US como poder reflected in global. the Hay muchas inability crisis of the que están working class, which is reflejando la roughly 60% incapacidad of US de la people, clase trabajadora, to como meet basic 36% needs de for del pueblo de housing, Estados Unidos, food, para poder healthcare, cumplir con and the sus precarity necesidades for the middle básicas classes, de coupled with the salud, neoliberal erosion y of the también la social precariedad state, de la clase crises of media social reproduction, al, a unsustainable la, household and student a la debt, par de la and erosión more. de un estado There's a crisis de of white bienestar. supremacy and Hay una crisis heteropatriarchy de reflected in historic supremacismo, multiracial, heteropatriarcado, black-led uprisings against police eh, violence, feminist and LGBTQ también hay movements, de coupled comunidades with an de los derechos extreme de los backlash against reproductive Black rights Lives, and gender, del sexual, and feminismo, racial justice, and of course the climate crisis in y también, por Texas. supuesto, está el tema de crisis climática, por los The que han U.S. estado viendo la political noticia de economic Texas. order is unable to El solve orden these político de crises. los Estados Unidos no This puede implies a resolver rupture of estas the crisis. liberal order, deep Esto political genera una disorientation, ruptura and del the orden rise of a white neoliberal nationalist move towards y el fascism. surgimiento This is a o politically volatile auge movement. de un The appeal movimiento of Make America que mueva Great hacia el Again, fascismo. or MAGA, La atracción has found a de hacer que populist Estados Unidos fascist sea base in the grande downwardly nuevamente, mobile MAGA, lower middle class white es, population who are also es muy largely atractivo para Christian nationalists. la población de Militarized clase attacks trabajadora, in the U.S. on y immigrants and mayoritariamente cristiana. authoritarianism Los of the Trump ataques sobre los regime have inmigrantes shattered the del illusions of grupo de la so-called U.S. administración de Trump democracy and han American destruido exceptionalism. las bases There's a de la popular democracia expression we de hear Estados these Unidos days y in el the sueño de U.S. Estados I Unidos. can't believe this is happening to my country. Hay And this is hay also una reflected sensación in general de the no puedo creer que esto me large está sucediendo a anti-Trump mi país. rallies last month También or han Make habido Kings Day muy that grandes, brought unas masivas over protestas en 5 contra de million Trump, people in the eh, US, n- over que 2,000 no hay towns and reyes, no cities. King's Rally, sin At the reyes. same time, a generation of young people Al mismo tiempo, una educated in generación de social jóvenes movements que han sido and a educados en multiracial, movimientos multi-ethnic, sociales and immigrant working class multiétnico, is hungry multirracial, for a genuine alternative. multiclase, This también was quiere un demonstrated in the cambio. recent New Esto se York City demostró mayoral primary en election la victory of primaria Zohran reciente Mamdani, a young de Zohran South Mamdani Asian en la Muslim ciudad de Democratic Socialist Nueva York, candidate. un Pauline, I demócrata turn it socialista over to you. musulmán Okay. que ganó la Thanks, primaria, Rico. arrasó la primaria. So it's in the context of Entonces, these en este dialectics contexto which de Rico has estas summarized, dialécticas the que, political instability que hemos resumido en cuanto a that the la right has inestabilidad seized on social the y struggle over que la Palestine derecha as an ha opportunity to tomado divide esta progressives lucha by sobre Palestina como una weaponizing oportunidad para anti-Semitism. dividir a los liberales, Situate eh, the eh, attack on the utilizando Palestine solidarity movement el within antisemitismo this como witness concepto. in the US. And as Salim noted, Y como the dijo Salim, weaponizing of anti-Semitism, the same tactic esta has been como deployed in the utilización, UK, Germany, and aprovechamiento elsewhere, del of course, antisemitismo, attacking supporters of Palestinian rights atacando as a anti-Semitic, em, inflating aquellos que Zionism apoyan a as a Palestina como settler-colonial antisemítica, political project of the State of Israel, and más Western allá del imperialism proyecto as Judaism, sionista a religion. o de And these, of este course, colonialismo de are Israel, más allá de la religión. supposed defenders Y of entonces, Jews are in fact estos supuestos have a long defensores history de of los anti-Semitism. judíos son en realidad So aquellos que this tienen una larga particular historial de tactic, which antisemitismo. is Esta estrategia, esta táctica, clearly frayed based on eh, the data claramente that Rico está just basado en summarized los on datos the que dio Rico, rupture within the Jewish en este community quiebre dentro and de la also comunidad the judía, ongoing como shifting también in consciousness el in the cambio de US. conciencia But en this los tactic Estados is Unidos. also Pero esta an attempt to estrategia appeal to the MAGA también es Christian una Zionist base, manera de which is a atraer white nationalist, a la base authoritarian, maga, que es masculinist, violent cristiana, sector. And masculinizada. understand this attack on Y nosotros Palestinians entendemos este and the ataque a los Palestine palestinos solidarity movement y el as movimiento de strategic solidaridad palestina como to estratégico. actually the larger political Estratégico en relación authoritarian agenda in the US. a una agenda To autoritaria implement mayor en the los Trump Estados Unidos para MAGA poder agenda implementar of la agenda redistributing wealth MAGA to the Trump, top redistribuyendo 1%. la So this riqueza is partially hacia los más ricos, also hacia el a form of 1%. economic agenda. To redistribute wealth to the top 1% by Al massive redistribuir cuts to the social estos safety net, the ingresos, Trump budget cortando de manera bill that was masiva just passed, for example,
los programas sociales de bienestar. Esto va a, se estima que van a 8 millones de personas van a perder su salud, van a perder apoyo educativo y mucho más. Y va a incrementar de manera masiva el presupuesto militar. Para poder implementar esta agenda, es necesario dividir a la de izquierda. Eso requiere institucionalizar e intensificar la represión política. Las protestas estudiantiles apoyando a Palestina en las universidades han sido reprimidas por grupos armadas, balas de goma, etcétera. La meta clave o sea, la meta de estos ataques es desfondar también el poder del mundo académico universitario. Esto ha sido un proyecto a largo aliento de la derecha en Estados Unidos. Y también socavar el movimiento que ocurre en las universidades. Y Palestina ha sido una manera de hacerlo. Los movimientos estudiantiles son un blanco por el histórico rol que han cumplido los movimientos estudiantiles. Ellos movilizaron el movimiento anti-Vietnam y también el movimiento por los derechos civiles, antirracistas. Entonces, lo central de las universidades y su rol no es algo que ellos no vean. La represión del movimiento palestino es una apertura para poder cuestionar y exterminar protestas mayores. Y también es para probar hasta qué punto pueden reprimir también este tipo de actuaciones, llegando a tan lejos como secuestran al desaparecer el estudiante de Columbia, Mahmoud Khalil y otros, y también otras redadas. Entonces, el ataque al movimiento palestino es una puerta de entrada para poder atacar cualquier resistencia a la agenda autoritaria. Y también es una manera de probar los límites. Este es un momento muy peligroso en el que Palestina se está usando como un punto focal. Precisamente porque este es un momento muy volátil, también es es una oportunidad. Entonces tenemos que pensar de manera dialéctica. Muchas gracias, Mario, por referenciar a Gramsci. La discusión de Interregnum que todo el mundo menciona ahora, porque justamente nos recuerda que este es un momento en que lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no puede nacer, y que ese momento en el que surgen muchos monstruos. Pero también es un caso crítico para que el mundo renazca. Aquí podemos también referenciar a James Baldwin, escrito en el 72, haciendo un paralelo con Gramsci. Baldwin dice, un viejo mundo muere y el nuevo anuncia que está listo para nacer. Este parto no será fácil y muchos de nosotros vamos a darnos cuenta que somos muy malas parteras, pero no importa, con tal de que aceptemos, que entendamos que nuestra responsabilidad es hacer nacer este bebé y que podamos perfeccionar esta habilidad. Entonces, esto también remarca el trabajo que estamos haciendo. Como dijo Rico, y que también Mario y Salim también elaboraron, la lucha palestina ha encendido un movimiento global de solidaridad, revelando el aislamiento del imperialismo de Estados Unidos e Israel
tejiendo una solidaridad global con el sur global. Y de hecho, este webinario es un ejemplo de aquello. Entonces, quisiéramos compartir un poco de cómo hemos construido sobre este momento en Chicago. Entonces, yo voy a hablar de el trabajo que hemos hecho los trabajadores de educación por Palestina. Esta es solo una formación local que también surge del movimiento general de Palestina, que fue iniciado por grupos de educadores. El- Trabajadores en la educación por Palestina son principalmente profesores de escuelas de primarias. Hay pocos de educación superior eh, y también educadores comunitarios. La mayoría son docentes de escuelas públicas y son parte de un sindicato que ha estado y son miembros de este sindicato que ha estado en la vanguardia de los movimientos educativos en este país. Y han tomado una posición con respecto a Palestina, pero también es limitado por lo que es posible en una organización amplia y por el estado actual del movimiento eh, sindical en los Estados Unidos. Y este grupo en colaboración con los Teachers for Social Justice, profesores por la justicia social, han podido organizar eventos que los educadores no pueden. Esta es una organización que tiene muchos seguidores, tiene una larga historia de posiciones antiimperialistas y que están relacionados con temáticas locales, en particular en relación al interés de transformar la educación pública. Entonces voy a hablar rápidamente sobre nuestro trabajo para poder ilustrar un poco la situación. En el verano del 2024 organizamos un instituto de verano de 5 semanas para profesores, como una oportunidad para estudiar juntos, pensar en conjunto y entender mejor el tema de Palestina, y para docentes y profesores de educación superior para que pudieran desarrollar un currículum, un sílabo que pudieran ocupar con sus estudiantes. En marzo de este año, organizamos una sesión basada en la comunidad en una conferencia de la Sociedad de Educación Comparada Internacional. Y aquí quisimos conectar los investigadores de manera internacionales con la comunidad local de Chicago. Esto fue súper importante para nosotros para poder desarrollar perspectivas más globales. Y de lo que surgió en el verano pasado, ¿no? Varios de nuestros miembros desarrollaron un fanzine con la temática del desplazamiento forzado en relación al capitalismo racial en cuanto a la historia de Palestina y el genocidio, con el desplazamiento forzado en el sur global por el imperialismo, la migración forzada a los Estados Unidos, particularmente los venezolanos, esta migración en los Estados Unidos, y la gentrificación en Chicago, específicamente el desplazamiento de comunidades negras. Esto fue un fanzine que hacía un análisis popular acerca de la limpieza étnica a través de varios continentes, conectando distintos temas. Y en este verano estamos organizando talleres para poder profundizar estas conexiones y seguir desarrollando currículum y programas de estudio para que distintos docentes puedan ocuparlo en el futuro. Entonces, vemos que este trabajo es como un desafío crítico para todos, haciendo conexiones críticas entre Palestina y otros movimientos sociales en las luchas concretas en distintas comunidades, especialmente aquellas de color.
En and issues Chicago affecting eso Black habla de people, inmigración, housing, los food temas que afectan a las insecurity, comunidades police negras, violence, and vivienda, environmental racism. violencia policial. This, in order to broaden and deepen solidarity Entonces, for para Palestine, poder we have to ampliar la deepen the solidaridad con political Palestina, lo que understanding and the necesitamos es concrete connections between the amplificar y local comprender más and national profundamente and international struggles lo for local, justice, las and luchas the locales e system internacionales that all of y el them sistema are actually que, struggling que ellos against, comparten recognizing that our y con los struggles que are están one. luchando. We think that this is Reconociendo que critical nuestras work luchas son la to misma, build the pensamos que este es un anti-capitalist, trabajo crítico anti-imperialist movement that para Mario crear un movimiento referenced, including anticapitalista, in the core eh, of global capitalism antiimperialista que and mencionó Mario. imperialism. So this is I think a point for all of us to Entonces creo que struggle este es with, un punto para todos, in our own aunque con lo que context, which is todos how do we luchamos make en cada clear contexto, que es in cómo working class communities, in the podemos communities that trabajar many en, teachers and general en teach in, comunidades de that clase there are in trabajadora, fact deep en las connections and that que supporting cómo podemos Palestine is clarificar que hay actually part of conexiones supporting claras, our global que struggles apoyar a and our Palestina local es struggle. apoyar So that's nuestras luchas locales. Eso sería. Thank you, Pauline. Andrea? Muchas gracias, Pauline. Yes, thank you to all our panelists. I just want Muchas to gracias a todos share nuestros panelistas. briefly Solo quería compartir so people brevemente can scan para the aquellas resource personas que toolkit and that puedan, QR code. si quieren, pueden So my escanear name is Andrea. I'm the treasurer for Riech. I'm yo just soy gonna do the este kit closing. de trabajo. I'm Yo voy a gonna do hacer it el in cierre. English so that our Lo voy a hacer panelists can en hear inglés para que nuestros what I'm gonna panelistas lo say. puedan escuchar And hopefully y espero feel que the gratitude that we have sientan for también everybody's pueda participation. comunicarles Okay, I'm gonna lo stop agradecida sharing que me siento en este momento. right now. Okay, so first, in name of Riech, I want to thank Bueno, en nombre de Mario, Riech, yo Salim, quiero Rico, and Pauline agradecer for a coming Mario, to a talk Salim, to a us Paulina, a today. Rico por Your venir a hablar con frameworks, nosotros el día your de hoy. Sus situating marcos, of the issue is going to be really la manera en helpful que if we're sitúan thinking este about tema what es súper is the útil work para that poder we have pensar to do here cuál in es el trabajo Chile que and how we nosotros can tenemos think que hacer about aquí our en work Chile y using cómo these vamos a frameworks and también using pensar en nuestro your trabajo examples, utilizando your estos work, the marcos, way you utilizando situate the problem. These are su seeds for trabajo. us, no? Estas son So semillas not para only seeds nosotros. for solidarity, No but son seeds solo for semillas de how solidaridad, we are going to pick sino up the work here in Chile semillas and how también we para think ver cómo about nosotros vamos a ourselves as eh, educational hacer researchers este in trabajo en Chile Chile y cómo and what nosotros we have también to nos do now. pensamos como investigadores de la I educación want to aquí en thank Chile. Javier, who took the Quisiera lead in organizing agradecer a this as Javier part of que Riech. tomó I want to también thank everybody el who came here liderazgo para today, poder especially organizar este Riech evento. members who are También here. quiero I just agradecer a want todos los que están to presentes y say especialmente a los that miembros RIECH. as Y Riech, también Red quiero de decir Investigadores en cómo Educación RIECH, Chilena, we como la red de are investigadores de trying educación to chilena, create spaces estamos for tratando thinking de together, for generar working espacios para pensar together, en conjunto, trabajar for en conjunto, considering the ways in which we can speak up and para poder how we can también speak up pensar en cómo podemos about hablar, Palestine and also other defender issues. And we welcome y sobre everybody Palestina, pero to también otros join temas. Y Riech quiero who hasn't already. invitarlos And a aquellos que no son Javier is parte de la reminding me red to que se also thank sumen. our Y collaborators también, for como this Javier me dice, panel, que la Red agradezcamos de a nuestros Investigadores en colaboradores. Educación Chilena, with La la red Red de Equipos de Educación eh, en Derechos Humanos y REDS, el como Grupo de también la Trabajo red de de equipos en derechos CLACSO, humanos Políticas y el Educativas grupo y Derecho a CLACSO la de políticas Educación del Consejo educativas. Latinoamericano de Ciencias Sociales, who have organized this Ellos que seminar han with us. organizado este seminario So, en thank conjunto con you, nosotros. Entonces everybody. quería agradecerles. This was really Muchas an gracias. important conversation, a Esta powerful fue una conversación conversation, muy and importante, muy I hope poderosa as y espero the different organizations were thinking que, about other que spaces como in which distintas we can organizaciones continue to también pick podamos up seguir on pensando en espacios these alternativos seeds para for thought and seguir for action. desarrollando estas Thank you, semillas de everybody. pensamiento y acción. Muchas gracias. Bye bye, everyone. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Bye. Thank you and Take goodbye. care. Take care, everybody. Cuídense La mucho. lucha continúa. The struggle continues. Free Yes. Palestine.
Free Palestina Palestine, libre, from the river to the sea. From the Palestine river del to río the hasta el mar. sea, Palestine will be free.